Buenas tardes amigos, bienvenidos a Martes Deportivo en la Prensa de Colorado. Estamos de regreso después de un par de semanas que no estuvimos pues en vivo, se puede decir, ¿no? Tuvimos muchos trabajo y notas que cubrir. Esa fue la razón por la que no pudimos estar con ustedes. Pero bueno, ya estamos aquí en el Martes Deportivo de la Prensa de Colorado, donde vamos a darle un resumen informativo de lo que ha sido este fin de semana de mucho deporte. También podemos tocar algo de lo que fue la final de la Copa América, la Eurocopa, ¿por qué no? El juego de las grandes ligas, porque este juego pues fueron de importancia, ¿no? Se dieron los primeros campeones del verano. De hecho, el primer campeón se puede decir que fueron los Estados Unidos en aquel cuadrangular de las naciones donde derrotó a la selección mexicana. Aquel famoso encuentro que perdió el Tri. También vamos a estar hablando de la Copa de Oro, donde el Tri de todos los mexicanos está haciendo, pues se puede decir, una actuación regular y normal. ¿Por qué normal? Bueno, no ha perdido. Regular porque normalmente empieza flojón, como lo fue en esta ocasión contra la selección de Trinidad y Tobago. Después se vinieron dos rivales centroamericanos a los cuales venció. Pero bueno, vamos a estar hablando del fútbol internacional, de la NBA, las finales. Hoy puede haber nuevo campeón, como puede ser el equipo de los Bucks de Milwaukee, que están enfrentando a los Suns de Phoenix. La serie está 3-2 a favor del equipo de Milwaukee, que el equipo de Milwaukee había perdido los primeros dos encuentros. Parecía que no tenía respuesta para este equipo de Phoenix, que como recordemos pues le dio una repasada a todos los equipos en el oeste, ¿no? Que tal vez podamos decir, bueno, había equipos en el oeste que tenían lesiones y de esos se aprovecharon. Pero bueno, ahorita están jugando buen básquetbol, perdieron los últimos tres encuentros y eso no importa. El día de hoy el juego va a ser en Milwaukee. Si gana el equipo local, se coronará campeón, algo que no ha hecho este equipo desde el año de 1973. Como dicen por ahí, ya llovió, ya son casi 50 años, bueno, 48. Vamos a ver qué es lo que nos depara el juego número 6 el día de hoy. Si usted lo quiere ver, está en cadena abierta en ABC o en ABC, en el canal 7 aquí en Denver. Si nos está viendo alrededor del mundo, bueno, pues en la aplicación de la NBA o no sé, no, la NBA como es un deporte muy internacional. Normalmente en todos los países hay alguna cadena importante de deportes que los transmite, ¿no? Porque recordemos que el boom de la NBA se vino ahí en los años 80. Unos dicen que con Michael Jordan, pero recordemos que antes de Michael Jordan hubo grandes leyendas como el Magic Johnson, Larry Bird, donde estaba esa gran rivalidad entre los Lakers de Los Ángeles y los Celtics de Boston. También por esa época, a principios de los 80 también hubo un equipo de Filadelfia que se coronó campeón. Déjenme ver si recuerdo algún otro. O el mismo Portland en el 79, pero ya nos estamos yendo a no quiero decir prehistoria de la NBA, ¿verdad? Porque hay mucha gente veterana que siempre está muy informada. Y pues que el recordar es vivir, dicen por ahí, ¿no? Entonces la NBA, decíamos, cuando dio el boom, fue ahí a mediados de los 80s, cuando se empezó a convertir en un deporte, en un espectáculo más bien dicho que un deporte, ¿no? Cuando Michael Jordan empezó a ser el gran ídolo mundial. También en esa época, a finales de de los 80s, estaban los chicos malos de Detroit, que yo siempre lo he dicho, los chicos malos de Detroit, donde estaba el gran Bill Laimbeer, Isaiah Thomas, Dennis Rodman. ¿Usted recuerda a Dennis Rodman con los Toros de Chicago cuando ya traía su pelo de colores, que se vestía de novia y hacía locura y media? Pero antes de estar en Chicago, Dennis Rodman llegó a los Pistones de Detroit. Ahí por el 86, fue un novato. El entrenador Chuck Daly fue el que lo llevó ahí al equipo. Y era una máquina de rebotes. Dennis Rodman, como sabemos, siempre fue un gran defensivo. Y en esa época los chicos malos de Detroit, los Bad Boys, bueno, le daban unas golpizas así literales
como se escucha, a Michael Jordan. Porque Michael Jordan era, ¿cómo le podría decir? Era una máquina de anotar puntos, pero llegaba a un punto en que se cansaba o lo empezaban a golpear tanto que no podía más, ¿no? Entonces era un equipo de Detroit con una defensiva tremenda y tenían hasta... Ahí fue donde se empezó a llamar la regla Jordan, ¿no? De que viene Jordan, si va a anotar que anote, pero se tiene que llevar algún golpe. Y así era como lo iban debilitando, ¿no? Eso también le sirvió al gran Michael Jordan para prepararse mejor físicamente y mentalmente, ¿no? Y llegó un punto cuando también ya llegó un entrenador a los Toros de Chicago, que ya lo hicieron entrenador en jefe, porque ya había estado como auxiliar. Y eso también ayudó mucho a los Toros de Chicago de esa dinastía que primero ganaron 3 campeonatos a principios de los 90. Después se retiraría Jordan por un año y medio más o menos. En esa época los Rockets de Houston con Hakeem Olajuwon ganaron 2 campeonatos. Y bueno, después regresarían los Toros de Chicago, esos Toros de Chicago que con Michael Jordan, que después de haber ido, como dicen en el béisbol, se tomó una tacita de café con el otro equipo de Chicago en el béisbol, así le llaman a el equipo de los White Sox de Chicago, porque el equipo que más querido en la ciudad de los vientos son los Cubs, ¿no? Los Cachorros de Chicago. Y Michael jugaba con el otro equipo porque era el mismo dueño de los Toros de Chicago y de los White Sox, que era el mismo dueño. Entonces le dijeron, haz lo que quieras, ve, entrena y todo. Estuvo en ligas menores, nunca debutó en la gran carpa. Ya después Michael decidió regresar a la NBA, ganar otros 3 campeonatos. Después se iría de Chicago, estuvo con Washington, donde era parte dueño. Entonces por eso decidió jugar con ese equipo. Todavía tuve la suerte de verlo jugar en el Pepsi Center, ahí por el 2000, 2001, en su último año de Michael Jordan. Y bueno, se retiraría, seguiría con su gran personalidad, lo que mantenía pues sí, todo lo que era lo comercial, ¿no? Sus tenis y su ropa y todo. Y después, como sabemos, llegó a ser dueño de un equipo de la NBA. Él es dueño del equipo de Charlotte, ahí en North Carolina. North Carolina es donde él jugó al básquetbol colegial con la Universidad del Norte de Carolina, donde ganó un campeonato, también ganó una medalla olímpica, porque lo hablábamos en programas pasados, que cuando se llegaban los años olímpicos, como es este año, los Estados Unidos mandaban puros jugadores universitarios o no profesionales. Y Michael Jordan participó en aquellos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 84. Él fue parte importante de ese equipo. Ganó ganó la medalla de oro. Después estaría en el Dream Team del 92, donde, bueno, él era la gran estrella. Ganaron esa medalla de oro. Y como decíamos, ya en el 2000 por ahí se compró el equipo de Charlotte. Tiene como unos 10 años o algo así que es dueño de esa franquicia de la NBA. Y bueno, pues Michael Jordan es un ícono, ¿no? Es una leyenda. Yo creo es uno de los 3 o 4 atletas de la historia de los Estados Unidos, no solo de la NBA, pues es el más grande, pero puede estar ahí con Muhammad Ali, no sé, algún olímpico, pero ahorita no quiero meterme en asuntos de los mejores atletas de todos los tiempos, porque algunos ponen ahí mismo a Tiger Woods, ¿no? El golfista, que algunos dicen, bueno, el golf ni deporte es, pero son cosas, ¿no? Depende de cómo lo veas. Por ejemplo, hoy traigo esta camisa, que es de uno de los campos de golf de más prestigio en los Estados Unidos, que fue, pues, bueno, tiene desde el 1919, ya más de un siglo, ¿no? Este lugar. Creo está en California, ¿no? Pebble Beach o algo así. Tampa. ¿En Tampa? Tampa es en Florida, pero... No, en California, pero no sé, bueno, no nos metamos en rollos mentales.
Y vamos a poner orden, vamos a empezar a hablar del fútbol. Y antes de empezar de hablar del fútbol mexicano, porque también fue el campeón de campeones, quiero mandarle un saludo a mi amigo, al general Francisco Villa, que pues está de regreso aquí en el estado de Colorado. Ha estado un poco, no malo porque tiene su enfermedad bajo control, pero un saludo al general Francisco Villa, que todos los días se levanta de buen ánimo, como es él, con una sonrisa y luchando día a día, y esperemos que recupere completamente su salud para que nos pueda visitar aquí en el estudio y poder hacer un programa juntos como lo hacíamos cuando estábamos en la radio o cuando nos encontrábamos ahí en el estadio de los Rapids de Colorado, porque el general, bueno, él es parte importante de la Centennial 38, de la porra oficial de los Rapids. Y bueno, él nos visitaba en los estudios de radio cuando estábamos en Radio Luz, en la 1650, también en el estadio. Era una tradición invitarlo siempre cuando iba a ser su cumpleaños. Su cumpleaños es ahí, creo que es a principios de julio o a finales de junio. Él nos visitaba en el estudio que teníamos en el estadio de los Rapids y ahí hacíamos algún programa. Esperemos que ya pronto ya pueda viajar aquí a la ciudad de Denver el general para tenerlo aquí de invitado y poder platicar. El señor es un gran conocedor del fútbol mexicano y de los Rapids de Colorado. Bueno, general, un saludo, a echarle ganas y aquí lo esperamos próximamente. Vamos a empezar a hablar de lo que fue el fútbol. Bueno, pues hablemos, ya estábamos hablando del campeón de campeones, ¿no? Que se dio el día de ayer entre el equipo de la máquina del Cruz Azul y los Panzas Verdes de León. Yo digo ayer, como si fuera hoy lunes, hoy es martes, entonces fue el domingo este encuentro. Se dio antes del juego de la selección de la selección mexicana en contra de El Salvador. Este juego de campeón de campeones, pues a lo mejor usted pensará, bueno, es un trofeo nuevo que se inventaron. No, este trofeo se disputa desde los años 50, allá cuando el Guadalajara era campeón y cosas. Es más, bueno, el Atlas, que fue campeón en 1952, llegó a disputar un campeón de campeones. Un saludo a toda la afición del Atlas, que sabemos aquí en Colorado hay más de 3. Bueno, yo conozco como a 4, entonces por eso tengo que decir que hay más de 3. Un saludo a todos ellos y bueno, en esta ocasión se enfrentaron la máquina del Cruz Azul, que rompió aquel ayuno hace, ¿qué será? Un mes más o menos, que se proclamó campeón. Y este Cruz Azul sigue jugando muy bien al fútbol, de la mano, de los pies del Cabecita Rodríguez, este jugador sudamericano que estuvo en la Copa, estuvo en las eliminatorias, estuvo en Copa América. Y le dijeron, tómate tu tiempo, descansa porque te queremos bien para el torneo que va a empezar el jueves, en 2 días. Lo inauguran el Querétaro y las Águilas del la América. Dijo, no, yo quiero estar con el equipo y quiero levantar otra copa. Y bueno, estuvieron en el campeón de campeones enfrentando al equipo de los Panzas Verdes de León. Este equipo de León que fue campeón hace unos 6 meses. De la mano del entrenador Nacho Ambriz, que por cierto ya no está con el León, decidió, no le renovaron al señor y bueno, no entiendes, ¿no? Eres campeón y no te renuevan el contrato, eso significa pues que no te quieren en el equipo, ¿no? Entonces el señor decidió regresar a Europa porque él fue auxiliar técnico del Vasco Aguirre allá a principios de este milenio. Y él estuvo como primer auxiliar del Vasco Aguirre por muchos años en España, en el Osasuna. Estaba viendo una entrevista ayer del señor Fernando Schwartz, el gran periodista mexicano, y él hablaba un poco de aquella época cuando el Vasco Aguirre dirigía la selección mexicana después del Mundial del 2002. Decidió dejar a la selección e irse a dirigir al fútbol español, ¿no? Y ahí empezó en el Osasuna. Y Nacho Ambriz era su escudero. Y bueno, Nacho Ambriz, después de ser campeón con el León hace 6 meses, le digo, no le renovaron. Nacho Ambriz no es que sea un entrenador primerizo o algo así, lo decíamos. Fue auxiliar técnico en Europa, dirigió a la América,
dirigió a las Chivas, hizo campeón a León, entonces un entrenador de primer nivel y tal vez pues, quería cobrar como un entrenador de primer nivel, ¿no? Como cobra el Tuca Ferretti, como cobra el Vasco Aguirre, porque el Vasco Aguirre fue a la inversa, ¿no? Él estaba en Europa y decidió regresar a México a dirigir al Monterrey. O como el mismo Piojo Herrera, ¿no? En los Tigres son entrenadores que cobran bien por lo mismo, por el prestigio, porque son ganadores. Ahora el Tuca Ferretti esperemos que lo haga bien con los Bravos de Juárez, porque como sabemos aquí en Colorado hay mucha gente de, como dicen ellos, Juaritos. Son de Juaritos, entonces esperemos que le vaya bien a los Bravos. Pero hablando un poco de lo que fue el juego del campeón de campeones, el León empezó muy bravo, la verdad. Dicen que este nuevo entrenador que traen es uno de los entrenadores, ¿cómo se podrá decir? Que tiene un buen prestigio, como hablábamos del prestigio de Nacho Ambriz en Sudamérica. Y bueno, salió con todo a jugarle al tú por tú al Cruz Azul. El primer tiempo se puede decir que fue muy entretenido y muy parejo. Ya después los goles de la máquina cayeron en el segundo tiempo, goles del Cabecita Rodríguez. Después el León marcaría el 2-1, pero ya no le alcanzaría, ¿no? Ahí hubo algunos expulsados, broncas y cosas así. Entonces, algo muy común en el fútbol mexicano, ¿no? Que se juegue con mucha intensidad y con mucha garra. Eso es importante porque lo decíamos cuando eliminaron a las Chivas Rayadas del Guadalajara, cuando inició la liguilla, ¿no? Ya fue hace algunos meses que parecía que hay jugadores que no sienten los colores del equipo. Y eso es muy importante con un equipo de mucha tradición como son las Chivas Rayadas. Y en el Cruz Azul, ahora estamos viendo jugadores, como lo decíamos lo del Cabecita, sienten mucho los colores. Al señor le dijeron, tómate una semana de vacaciones. No, yo quiero jugar, quiero levantar una copa y quiero que esto se vuelva un hábito en el Cruz Azul, como fue. El Cruz Azul tuvo una época de gloria en los años 70. Creo ganó 3, 4 campeonatos y eran esos campeonatos largos. Porque hay que recordarle a la gente que hoy los campeonatos cortos que se juegan a 16, 17 fechas, antes eran el doble. Entonces era ida y vuelta y luego había una liguilla. Entonces para ser campeón era, ¿cómo le explicaré? Pues tendría que mantener un ritmo durante todo el año, porque el torneo comenzaba en septiembre, en agosto, y se terminaba en junio, en mayo. Entonces era un torneo muy largo. Y de esa época que les estoy hablando del Cruz Azul, en los años 70, hablábamos un poco de ese equipo anteriormente también, donde estaba el portero Marín, que le decían el Superman al señor. Ahora cuando nos visite el general vamos a decirles que nos hable un poco de ese equipo, porque él lo conoce muy bien. Pero bueno, la máquina del Cruz Azul parece que está de regreso en su época de querer seguir campeonando, como lo fue en estos dos torneos. Tienen un buen entrenador como es Juan Reynoso, el peruano, que también siente los colores porque él fue campeón con el Cruz Azul allá en el año del 97. O sea, como dicen, ya llovió. Él cuando se coronó campeón el Cruz Azul, su medalla que les dan muy bonita de campeones, él fue y se la llevó al Ojitos Mesa. El Ojitos Mesa fue un entrenador muy importante en el Cruz Azul. Ese entrenador, como quien dice, él fue el que preparó ese equipo para que fuera campeón en el 97. Después se iría a los Diablos Rojos del Toluca, donde tuvo una gran época. Igual en el Pachuca, el Ojitos Mesa ganó muchos torneos y muchos campeonatos. Creo, casi estoy seguro que el Ojitos Mesa fue el entrenador que hizo campeón a los Tuzos del Pachuca en aquella sudamericana que ganaron en Chile. No recuerdo a cuál de los equipos chilenos, porque no me quiero meter en broncas, porque son gente muy apasionada y no quiero decir que fue la U o la Católica, o a lo mejor es la misma y los estoy confundiendo. Bueno, el Ojitos Mesa fue un gran entrenador, también dirigió al Morelia, dirigió a la selección mexicana, donde no le fue muy bien, pero con los equipos que dirigió le iba muy bien. ¿Y por qué el señor Juan Reynoso le llevó la medalla? Porque él fue el que lo trajo al fútbol mexicano
y además le dio oportunidad para prepararse como entrenador. Entonces, estamos hablando de una institución que tiene mucha historia. Y aunque le duelan a los archirrivales de la Cruz Azul, ¿no? Como son las Águilas del América, pues sí, más bien ese es el gran rival del Cruz Azul, ¿no? Ahora comparten el Estadio Azteca. En esa época que le estoy hablando de la gran época de gloria del Cruz Azul, ellos jugaban en el Estadio Azteca que lo compartían con el América. Después ahí, todavía hasta finales de los 90 jugaban en el Estadio Azteca. Después el Cruz Azul decidió moverse de ahí y se fue al estadio que se llamaría, era el Azulgrana porque ahí jugaba el Atlante. Y el Atlante se fue o descendió, no recuerdo bien, y llegó el Cruz Azul y se volvió al Estadio Azul. Esto ahí enseguida de la Plaza de Toros, ahí en la Ciudad de México. Entonces, en ese Estadio Azul se coronaron campeones en el 97, no exactamente en ese estadio, porque la coronación fue en el Knockout de León, con aquel gol que metió Carlos Hermosillo de vía pena máxima. Recordemos que Carlos Hermosillo, con el rostro ensangrentado, era un guerrero, el famoso Carlos Hermosillo. Le habían hecho un penal, el portero argentino Comiso le dio un tremendo patadón, marcó el gol, se coronaron en León y ya después vino la sequía de casi 24 años de la Cruz Azul, que rompieron ahora hace unos meses. Y como lo decíamos, por la gran tradición que tiene este equipo, por la gran afición que tiene este equipo, esperemos que les vaya bien. La directiva no quiero decir que es mala, pero hay mucha grilla. En la directiva hay muchas gentes que quieren el poder, no hay un dueño así que digas, él es el dueño y él es el que manda. Como es una cooperativa, hay socios y hay mucha grilla. Y eso también le hizo mucho daño al Cruz Azul durante esa sequía de campeonatos. Pero bueno, vamos a ver cómo se ve este próximo fin de semana cuando inicie ya la Liga MX, que por cierto ya se volvió a llamar Liga MX, porque tenía un nombre que Guardianes, que no sé qué. Entonces otra vez ya volvió a ser la Liga MX. Inicia el jueves, lo decíamos, entre el Querétaro y el América va a ser el primer encuentro. Vamos a ver qué pasa. Déjenme dar un sorbo de agua. Y ahora sí vamos a hablar de lo que es el fútbol de la Copa de Oro, donde la selección mexicana de fútbol, lo decíamos, han dado regular. No vamos a decir que muy bien, pero han andado regular, y cuando usted dice regular quiere decir que ha mantenido un nivel normal, ¿no? No ha tenido ni el gran fútbol, ni ha estado tan mal. Aunque empezaron empatando a 0, aquel 0-0 con la selección de Trinidad y Tobago tuvo sus cosas raras. Primero se lesiona el Chucky Lozano, que por cierto el Chucky Lozano recibió un golpe bastante feo. Lo estábamos viendo ahí de unas imágenes que salieron ya después desde el hospital, con un collarín y un ojo morado. Fue un golpe muy tremendo que se dio con el portero de Trinidad y Tobago, que en ese encuentro se convirtió en el héroe y mantuvo en 0 su portería. También hay que decirlo, el árbitro no marcó un par de penales, uno de ellos el que le hicieron al Chucky Lozano cuando le lesionaron. Pero bueno, así es el fútbol, el árbitro no quiso marcar penaltis, el juego quedó 0-0. Después se vino el juego de la selección mexicana en contra de Guatemala. Aquí donde el equipo mexicano despertó y bueno, hizo pagar los platos rotos a este equipo guatemalteco. Le metió una goleada de 3-0. Este equipo de Guatemala, que trae un entrenador mexicano que dijo, bueno, perdimos, pero salimos a jugar. Hay una frase muy importante en el fútbol. Creo esta frase es del entrenador César Luis Menotti, campeón del mundo con Argentina en el 78. Que por cierto tuve una plática con un ex compañero de la radio en ESPN, el señor Arnoldo Hernández, que le mando un saludo. Él ahorita está en North Carolina. Él estaba muy contento porque su selección, él es salvadoreño, iba a enfrentar a México, y él
y él sentía que por el fútbol que presentó la selección del Salvador en sus primeros 2 encuentros, le podía hacer un buen juego a México. Me decía Menchaca, porque así me llaman en la radio, a veces algunos me dicen el científico, otros me llaman por mi apellido, Tomás Menchaca. Entonces me dicen Menchaca, dice, yo creo que El Salvador le va a jugar bien a México y tengo la posibilidad y tengo el sueño de que ganen. Y dije, bueno, pues se vale soñar, como dicen por ahí, ¿no? El famoso programa aquel, se vale soñar, y él tenía sus argumentos. Me decía, ahora tenemos un nuevo entrenador que le está cambiando la mentalidad a nuestros jugadores. Ya no es aquel Salvador violento que esto, no, ahora estamos trayendo gente de muchos lados, de los propios Estados Unidos, porque aquí hay mucha gente de origen salvadoreña que practica el fútbol y tiene un gran nivel. Entonces él me decía, este entrenador le está cambiando la mentalidad a nuestros jugadores y todo. Y luego le digo, oh, pues me recuerda cuando México le pasó eso. Porque México, déjeme decirle una cosa, hemos sido unos, ¿cómo se podrá decir? Hemos tenido suerte, ¿no? Tal vez no es suerte. Pero el fútbol mexicano, desde que llegó el señor César Luis Menotti, a principios de los años 90, él es un gran filósofo del fútbol. Tiene la palabra, él se puede sentar aquí y hablar horas y horas de fútbol y usted está entretenido porque el señor es un personaje con un conocimiento tremendo y además una filosofía de jugar al fútbol. Y de ahí viene la frase que yo quería traer a colación con el equipo de Guatemala. Dice, morir de algo en la cancha. Salir, jugar, te derrotaron, pero mostraste tu fútbol. Tal vez no te alcance, pero saliste a querer ganar el juego. Y eso fue lo que le pasó a la selección de Guatemala. Salió a querer enfrentar a México de tú a tú. Bueno, lo golearon, pero yo creo la afición guatemalteca se puede ir contenta de que pues jugamos y no pudimos, pero vamos en el camino. Y esto mismo le pasó a la selección de El Salvador, por lo que decía mi amigo Arnoldo Hernández. O sea, no, esta es una nueva selección, tiene una nueva mentalidad, el entrenador les cambió el switch, sí se puede, como la famosa frase esa del fútbol mexicano, que por cierto no es del fútbol, esta frase de sí se puede, si usted no lo sabía, viene del béisbol infantil. Cuando México ganó la Serie Mundial de Williamsport, ahí por el año del 97, por ahí, no sé si 96, 97, Williamsport, México campeón. Esos niños fueron los que trajeron esa famosa frase de sí se puede, porque ellos estaban enfrentando a la gran potencia del béisbol que eran los Estados Unidos. Bueno, México vino de atrás y los derrotó, y de ahí el fútbol tomó esa frase para ellos, ¿no? Cuando México estaba ahí batallando, iba a los mundiales, empezaba el sí se puede. Se hizo muy común en el Mundial del 98, con aquellos grandes encuentros en contra de Bélgica, Holanda. También derrotaron a Corea del Sur, un 3-1. Goles del Matador, de este señor, ¿cómo se llama? Peláez. El gol contra Bélgica en el empate 1-1, recuerdo un gran golazo de Cuauhtémoc Blanco, el hoy gobernador de Morelos, la tierra natal del general Francisco Villa, al que le vuelvo a mandar un saludo. Y bueno, pero todo inició con Cesolir Menotti, allá por el año de... México venía de no participar en la Copa Mundial de Italia, donde lo castigaron por cuestiones de que hizo trampa en algunos torneos de edades y los castigaron. Después se vino una medio revolución en el fútbol mexicano y le quitaron el poder a los que siempre lo habían tenido en el fútbol mexicano. Y cuando digo esto es los que, como le dicen los dueños del balón, pues en esa época la cadena Televisa la cadena Televisa pues tenía mucho poder, ¿no? Es una cadena de televisión, no quiero reanudar toda. Entonces en esa época como que
no sé cómo decirle, un golpe de estado, por llamarlo de alguna manera, y le quitaron el poder a Televisa y lo tomó Emilio Maurer, entre otros. Y el señor fue el que dijo, a ver, ¿a quién traemos? Vamos a traer a alguien. Es como le decíamos, ese señor Emilio Maurer era como, en esa época era un empresario de esos que hacen dinero no por ser gente temerosa, ¿no? A ellos les gusta, a ver, vamos a invertir, vamos a traer al mejor para que nos enseñe. ¿Quién es el mejor? Bueno, pues ahorita está el de la selección de Argentina, pero no, él está con Argentina porque es el... ¿Quién? No, pues a San Luis Menotti. Pues tráiganlo. Lo trajeron al flaco. Pum, le cambió el switch a los jugadores mexicanos que era de, pues vamos a salir a ver qué pasa. Y, no, no, vamos a salir a jugar bien al fútbol. Vamos a salir a ganar. Vamos a hacer bien las cosas. Ustedes saben, mucha de la mentalidad que se piensa de los argentinos es eso, ¿no? De que ellos siempre están dispuestos a decir somos los mejores. Y eso ayuda. Yo le comentaba a Arnoldo, y a lo mejor estoy equivocado, hay jugadores que tal vez del 1 al 10 tienen un talento como un 6. Pero el tener una mentalidad de querer ser, de ganar y vamos para adelante, y yo soy el mejor y nadie me va a ganar, tienes talento de 6, pero con esa mentalidad subes a ser un jugador número 8. Entonces tal vez no llegas a niveles de Lionel Messi ni cosas así, pero eso ayuda mucho. Y el fútbol mexicano tenía muchos jugadores nivel 6, 7, 8. Hugo Sánchez era un nivel 9, 10. Hugo Sánchez ya en esa época ya estaba pues de salida. Pero vino el señor César Luis Menotti y le dijo, a ver muchachitos, aquí no me digan que ustedes tienen un 6, no. Aquí somos puros 10, vamos a salir adelante, vamos a jugar bien al fútbol, vamos a ganar. Nada que una gira en Estados Unidos, no, vamos a ir de gira a Europa. Vamos a enfrentar a Alemania, vamos a enfrentar a Holanda, vamos a enfrentar a los mejores. Porque solamente así se va a mejorar. Y así fue cuando se le cambió el chip al fútbol mexicano. Se fue a la Copa de Oro, ya no estaba César Luis Menotti porque Televisa recuperó el poder del fútbol mexicano. Y el señor dijo, bueno, yo les dejo ahí sus cositas, yo me retiro porque ustedes no me trajeron a mí, ya la gente que me trajo a mí ya no está en el fútbol, a Emilio Maurer hasta fue a dar a la cárcel y cosas así. Pero bueno, el señor se retiró, pero llegó el doctor Mejía Barón. El doctor Mejía Barón había sido campeón a los Pumas, aquel equipo de los Pumas del año del 91, que mucha gente me pregunta, oye Menchaca, ¿a ti qué equipo te ha gustado más en la historia del fútbol mexicano? Bueno, hay muchos equipos. Puede decir el América de Ben Hacker, que no fue campeón porque Ben Hacker también se fue. Era un equipo espectacular. El Puebla del 89-90 con el Mortero Aravena, Poblete, el Chepo de la Torre, Pablo Larios. Excelente. Pero si hay un equipo que jugaba bien al fútbol, eran los Pumas del doctor Mejía Barón. En ese equipo estaba Claudio Suárez, todavía no era el emperador, pero era Claudio Suárez. Estaba en la portería Jorge Campos, era el Brody, todavía no era el gran Jorge Campos. En esa época Jorge Campos jugaba de portero y de delantero. Estaba el Tuca Ferretti, sí, el entrenador ese cascarrabias que tiene, pues fíjense, el Tuca Ferretti fue campeón con ese equipo del 91 con un gol de él, un gol que le metió al América y ganaron los Pumas con un marcador global ahí, creo fue un 3-2 o un 4-3, algo así, fue un marcador global muy espectacular, pero el gran gol lo metió el Tuca Ferretti en aquella final de 90-91. Después el Tuca Ferretti se retira y se convierte en entrenador. Dato interesante, él empezó a dirigir por ahí del 92, pero desde el año 92 no ha dejado de dirigir, no se ha tomado vacaciones, no lo han corrido, porque nunca lo han corrido un equipo, no lo han renovado, que es diferente, pero el Tuca Ferretti
Dirigió a los Pumas, dirigió a las Chivas, dirigió a los Tigres, o sea, gran cantidad de equipos y nunca lo han corrido y ha hecho campeón a las Chivas, las hizo campeonas en el, creo, 94, 95, por ahí. A los Pumas, a los Tigres, creo también, no sé si dirigió también al Toluca, no estoy muy seguro. Pero bueno, en esa época estaba ese gran equipo de los Pumas. Ese gran equipo de los Pumas fue el que tomó al Flaco Menotti como base para la selección mexicana. Y era gente universitaria. Y no quiero menospreciar a los equipos ni nada de eso por lo que voy a hablar, pero los Pumas en esa época se manejaban distinto. Tenían una filosofía de preparar bien a sus jugadores fuera del campo, o sea, una filosofía de vénganse muchachos si quieren estudiar en la universidad. García Aspe era estudiante en la universidad, el mismo Luis García, cosas así. Entonces eran muchachos, no era el típico futbolista, ¿no? De barrio, de que, no, eran jugadores y estudiantes. Entonces el señor Menotti lo tomó como base a ese equipo. Después se fue el señor Menotti, pero llegó el doctor Mejía Barón, que era el que dirigía a los Pumas. Él fue el que los llevó a la Copa América del 93, que fueron subcampeones. Argentina fue la campeona con aquellos goles de Batistuta. Fíjense, Argentina ahora se volvió a coronar campeón después y no había ganado un campeonato a nivel mayor desde ese campeonato del 93, porque ganaron una medalla de olímpica, pero bueno, esos son Juegos Olímpicos. Perdieron la final en el 2014, Argentina, bueno, no había ganado nada, pero en esa final del 93 donde México empezó a repuntar internacionalmente, fue por eso de César Luis Menotti, ¿no? Entonces ya después México iría al Mundial del 94 y una seguidilla de mundiales. México, el último mundial al que no fue a Italia 90, ya después ha ido a todos. Recordemos que en el de Brasil casi nos quedamos fuera, pero hubo un repechaje y se fueron a Nueva Zelanda. Aquella eliminatoria donde Estados Unidos regresó a la vida a México porque México estaba eliminado. Panamá iba a ir al repechaje y México estaba eliminado, pero Estados Unidos fue y le ganó a Panamá en Panamá y le regresó la vida a la selección mexicana, que como lo decíamos, está cumpliendo una buena actuación en la Copa de Oro. Se dice que es la gran favorita, ya que la selección de los Estados Unidos, que también anda jugando bien, le ganó en su último juego a Canadá y va a pasar de primer lugar de grupo y todo. Todavía no se saben los cruces porque todavía había algunos juegos que se tenían que dar, ¿no? Porque aquí hay que un tercer lugar, entonces todavía no se sabe quién va a jugar contra quién. Pero la selección de los Estados Unidos, después de ganar la Copa de Naciones, decidió darle descanso a sus mejores jugadores que han tenido largas temporadas en Europa. Y bueno, por eso se dice que si México no es campeón de la Copa de Oro, sería un fracaso tremendo. Esta Copa de Oro no sé si sirva de algo si ganarla, porque anteriormente cuando se ganaba la Copa de Oro te servía para viajar a la Copa Confederaciones. México fue a la Copa Confederaciones de Alemania, fue a la Copa Confederaciones de Rusia. Entonces es importante ganar la Copa de Oro que te daba el pase para esa Copa Confederaciones. En la Copa de Confederaciones que fue en Rusia antes del Mundial del 2018, en el 2017, hubo una eliminatoria entre México y Estados Unidos, porque México había ganado una Copa de Oro y Estados Unidos otra. Entonces en esa época se decidió de que no se iba a ir automáticamente el que ganara el año antes de las Confederaciones, como es este año, sino que los dos ganadores de ese lapso de 4 años se iban a enfrentar y el ganador iba a ir a la Copa. Y le tocó a México porque derrotó a los Estados Unidos y fue a la Copa Confederaciones en Rusia, donde creo perdió con Alemania. Después se daría el juego contra Alemania en el Mundial y le ganaría, ¿no?
Pero bueno, otra cosa importante en esta Copa de Oro fue el debut de, bueno, no el debut, el que ya metió sus 2 primeros goles, Funes Mori, este muchacho argentino nacionalizado mexicano, que ha estado en el ojo del huracán, pues porque es el 9 de la selección mexicana, ¿no? O sea, no estamos hablando de que juega lateral izquierdo o que es contención, no, es el 9 de la selección, siendo que ahí pues Raúl Jiménez, que por cierto ya regresó a la actividad futbolística, de Raúl Jiménez que la estaba rompiendo en Europa en el fútbol inglés, pues se quebró el cráneo, señor. Lo dejó 8 meses fuera de las acciones, ¿no? Él debería estar ahorita como el 9, pero bueno, se está recuperando. También otro 9 que debería estar en esta selección, pero por grillas dentro del equipo no está, es el Chicharito Hernández. Lo decíamos en la nota que usted leyó en la prensa de Colorado la semana pasada cuando México enfrentó a Trinidad y Tobago, decíamos, además aquí tengo la nota, dice, día cero le salieron las cosas a la selección mexicana, porque decíamos en esa nota que México bombardeó con todo al portero de Trinidad y Tobago, de todas las formas posibles, y no le pudo hacer un gol. Y yo le decía en la nota, tal vez faltó el gol de chiripazo, pero el que mete los goles de chiripazo no está en el equipo, que es el Chicharito Hernández, ¿no? Que ha estado con una buena temporada en la MLS, anda de goleador el señor, pero está peleado ahí pues más bien el entrenador de la selección, por cosas de grilla, no ha estado, ¿no? Ahí tenemos la nota de la selección, sale de gira, bueno. Eso es lo que hablábamos en la nota de la prensa de Colorado. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Si México no es campeón en este torneo, se van a poner las cosas interesantes, porque sería doble fracaso en el verano para el entrenador Martino, porque no ganó la Copa de Naciones. Se viene la eliminatoria ahí en septiembre y vamos a ver cómo se dan las cosas. Recordemos que México en los primeros 2 juegos no va a poder tener público por el famoso grito homofóbico, que por cierto regresó en aquel encuentro con Trinidad y Tobago por lo mismo, porque no se daban las cosas. Y supuestamente han salido los expertos de que investigan el comportamiento humano. Lo dicen, no, es que la gente grita eso primero, porque México no está dando un buen espectáculo. Segundo, porque el árbitro empezó a cometer errores. Tercero, porque no caían goles. Y cuarto, porque andaban bien borrachos. O sea, yo diría que sería al revés, ¿no? Ya andaban medio tomados y ahí fue donde empezaron los problemas. Ya después el grito ya no apareció. Nosotros ya les dimos la solución, ¿verdad? Pongan mucha gente de seguridad que empiece a hacer relajo para afuera. Que empieces a hacer tus gritos ahí raros, vas para afuera, y que no, que pagué $500 por el boleto. Pues ese es tu problema, muchacho. Aquí vienes a comportarte y a apoyar a la selección, ¿no? Lo decíamos hace unos cuantos programas. Si usted quiere a la selección mexicana, a usted le gusta ver a México en el Mundial, disfrutó cuando México le ganó a Alemania, cuando México le jugó muy bien a Brasil, cuando México derrotó a Francia en el Mundial de Sudáfrica. Estaba viendo ese resumen de ese encuentro. Ahí jugó Gignac, este jugador que ahora juega con los Tigres, que por cierto va a enfrentar a la selección mexicana este jueves a las 2:30 de la mañana, por si usted se quiere levantar o no se quiere dormir y ver el juego de la selección olímpica. Va a ser el debut a las 2:30 de la mañana. Vamos a estar hablando de eso la próxima semana. Gignac es parte de ese equipo francés, porque ya no juega en el equipo grande de Francia, en el que fue campeón en Rusia y que fue eliminado en la Eurocopa. Ya no tiene esos niveles según. Y sí, bueno, el fútbol francés ahorita es de un nivel impresionante y tiene grandes jugadores, y por eso no hay cabida de este gran goleador francés. Pero en el Mundial del 2010, cuando México le gana a Francia 2-0 con goles del Chicharito y Cuauhtémoc, él jugó en ese encuentro, entró de cambio, entonces era un jovencito. Pero bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas en el fútbol de la Copa de Oro. En la Liga Mexicana ya va a iniciar. Vamos a estar hablando de todo eso la próxima semana. Vamos a ver cómo andamos de tiempo, andamos bien. Vamos a hablar ahora de lo que es la NBA.
las finales de la NBA donde, bueno, el gran protagonista ha sido este jugador Giannis. No me diga que le dé el, el apellido porque está bastante complicado. Es una combinación ahí entre griega y nigeriana o algo así como africano, porque el señor es de raíces africanas. Este señor, la verdad, fue el MVP hace un par de temporadas, o el año pasado. Este año, como sabemos, fue el Joker, el jugador de los Nuggets. Bueno, el equipo de Phoenix, como lo decíamos, venía arrasando con los equipos de la conferencia del oeste. Primero eliminó a los Lakers de Los Ángeles, después eliminó a los Nuggets de Denver, y en la final de conferencia se la ganó a los Clippers de Los Ángeles. Venían en muy buen ritmo, Chris Paul jugando tremendo básquetbol. Este Chris Paul, si no lo sabe usted, pues bueno, él fue selección, creo, número 1 de la NBA hace unos 15 años con el equipo de Nueva Orleans. Y hay otro muchacho que se llama David Booker. Este David Booker, que me enteré algo importante, ¿no? Resulta que tiene raíces mexicanas y es un gran jugador. Yo creo, después de Giannis, es el que ha estado jugando mejor al básquetbol en estas finales. Él juega con los Soles de Phoenix. Él nació en Michigan, donde, bueno, su mamá es de ascendencia mexicana, su abuelo es 100% mexicano. Ya su mamá ya nació aquí en Michigan, o por esos rumbos. Ella era creo era una atleta y conoció al papá de este joven en la universidad y se enamoraron, se casaron, nació el bebé y bueno, este señor Devin Booker, ahora que ha estado en Phoenix, él dice que para él es muy importante su ascendencia, ¿no? Su sangre mexicana, porque pues como sabemos en Phoenix hay mucha gente y él recuerda con mucho cariño a su abuelo, ¿no? Que los ayudó mucho cuando tuvieron épocas difíciles cuando él estaba joven, porque pues, sus papás estaban muy, ¿cómo se puede decir?, enfocados en sus carreras profesionales, pero a veces cuando pues no tienes grandes niveles, pues no ganan los grandes sueldos, ¿no? Entonces el abuelo los apoyaba mucho. Y este muchacho ha hecho muy bien las cosas. Decíamos, los primeros 2 juegos en las finales los ganó Phoenix. Entonces decíamos, no, pues estos muchachos andan enrachados, ya eliminaron a los Lakers, ya dejaron a los Nuggets, a los Clippers y ahora van a dar fácilmente con este equipo de los Bucks de Milwaukee que no se les veía por dónde. Entonces fue cuando regresó la serie a Milwaukee, ganaron los 2 juegos ahí, se empató la serie y dicen, bueno, pues ahora vamos a ver qué. Regresó la serie a Phoenix y ganaron los Bucks, ¿no? El día sábado, el juego estaba muy parejo. De hecho, Devin Booker, el que decimos que tiene sangre mexicana, tuvo, como quien dice, la posición del balón para poder darle la victoria a su equipo. Pero una buena defensiva del equipo de Milwaukee, le robaron el balón. Después se vino pues no quiero decir un contragolpe, porque eso es un término del fútbol. Acá es un rompimiento rápido, se llama en el básquetbol. Entonces de ahí Giannis anotó un punto, una canasta y ya se puso, pues ganaron, ¿no? Y se pusieron arriba 3 juegos a 2. Entonces el día de hoy se juega el número 6, va a ser en Milwaukee. Se pueden coronar los Bucks. Este equipo que ya fue campeón, lo decíamos allá por el 73, entonces ya son casi 50 años. Fue una franquicia que de un mercado pequeño y bueno, muchos años han dado ahí, tenía algunos buenos jugadores, pero de ese tipo de jugadores de que pues soy bueno y estoy en un mercado pequeño, porque ellos jugaban se puede decir, no era Los Ángeles, no era Nueva York, no era Chicago, entonces se iban del equipo, ¿no? Y ahora que tiene este gran equipo, pues es lo que dice, ¿no? Ahora o nunca, porque Giannis, a pesar de que ha sido 2 veces MVP y es un jugador joven, puede pasar lo mismo, que digan, ¿saben qué? Hasta aquí quedó, ya los hice campeón, me voy a Nueva York a ganar el gran billete, aunque estos jugadores donde jueguen tienen unos grandes sueldos, ya después se vienen lo que es el sentido comercial, ¿no? Porque no es lo mismo usted grabar un anuncio aquí hola amigos,
soy Tomás Menchaca y pertenezco a la prensa de Colorado y les recomiendo que lean hasta ahí anunciar en New York Times, ¿no? O sea, hay mercados. Entonces algunos jugadores deciden moverse que a Nueva York, que a Los Ángeles por lo que es ganar dinero fuera de los contratos, ¿no? Y tener también el gran, pues sí, escaparate, ¿no? Las cámaras siempre encima de ti. Y a veces, como fue el caso de Carmelo Anthony, que jugó aquí en Denver y después decidió irse a Nueva York, pues ahí hubo mucha influencia de la esposa, ¿no? Que era una, creo les dicen socialité o algo así, que de esas que siempre quieren estar en las cámaras y todo. Entonces la señorita decidió llevarse a su marido a Nueva York porque, pues sí, pensaba que era lo mejor para la familia de ellos, ¿no? O sea, y bueno, hay que respetar eso, aunque no fueron las formas como se fue Carmelo Anthony, porque él forzó al equipo a que lo cambiaran. Y bueno, eso es otra historia. Y hoy podemos tener campeón de la NBA. Las finales han estado entretenidas. Buen básquetbol, buenos encuentros. Y bueno, vamos a ver quién se corona campeón. Y pues si me dice usted quién es mi favorito son los Nuggets de Denver, que esperemos el próximo año ya den el gran paso, ¿no? Ya llegaron a las finales de conferencia, pero yo creo que se requiere traer los equipos que han sido últimamente campeones normalmente tienen los 2 o 3 jugadores muy dominantes. Los Nuggets tienen 2, tal vez 3 con Michael Porter Jr. si darles tirón como lo estuvo dando, pero de todos modos hay que reforzar el equipo, ¿no? Lo que es los jugadores de banca, porque un equipo para cuando son campeones normalmente depende no solo de esas 3 grandes estrellas, sino de un núcleo de 6, 7 buenos jugadores, como es el equipo ahora de los Bucks de Milwaukee o el mismo equipo de los Suns de Phoenix, ¿no? Que Suns de Phoenix, que parecía que les faltaba una pieza, y esa fue Chris Paul cuando llegó este año a Phoenix, porque este equipo de Phoenix ya había tenido un gran cierre de temporada la temporada pasada, cuando se encerraron allá en Orlando en la famosa burbuja. Ellos no se clasificaron a los playoffs, pero ganaron los 8 juegos que tuvieron. Entonces desde ahí se decía, bueno, podían dar la sorpresa, y llegó Chris Paul y les dio el plus, y llegaron ahora en las finales. Todavía están, no quiero decir que hoy gana Milwaukee, porque puede tener un gran juego Chris Paul y Devin Booker y mandar un 7º juego, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, amigos, estamos llegando al final, porque les recuerdo que hoy sí va a haber programa de Colorado hoy, ¿no? No. Bueno, entonces olvídenlo, vamos a seguirnos otra hora. No hay otro, ¿verdad? No se crean, amigos, pues se despide de ustedes su amigo Tomás Menchaca. Y recuerden, si no nos vieron ahorita o ya se conectaron tarde, este programa lo pueden ver en YouTube, en el canal de la prensa de Colorado, Martes Deportivo. Un saludo a todos, denle like a la página, compartan para que esto crezca. Gracias y hasta la próxima.